tarde a tarde y tenemos que hablar de lo que está atravesando el país vecino, Chile, que atraviesa una votación en la cual triunfó la ultraderecha. Estamos hablando de la votación constituyente, en este caso para renovar una constitución que rige desde la dictadura de Pinochet. Y la sorpresa fue la ultraderecha, el partido que dirige José Antonio Kast, que se impuso en la elección que va a definir a los consejeros que redactarán esta nueva constitución. Y para conocer más acerca de lo que está pasando en el país vecino, vamos a saludar a Leonel Poblete Coduti, periodista de Chile. Leonel, bienvenido a AIP. ¿Cómo estás? Trasandino y para todos y todas quienes sintonizan IP Noticias a esta hora, y con una alta participación electoral del 85% del padrón electoral, las chilenas y los chilenos este domingo eligieron a las 51 consejeras y consejeros constitucionales que tendrán la tarea de redactar un nuevo borrador de Carta Magna y que será sometido a un nuevo plebiscito que la apruebe o la rechace el próximo 17 de diciembre. Hagamos un poquito de contexto, recordemos que este será el segundo proceso constitucional en 3 años en Chile, posterior a lo que fue el estallido social de octubre de 2019, en donde una síntesis política de aquella rebelión callejera fue la necesidad de redactar una nueva constitución sobre una hoja en blanco que suprimiera, como vos bien decías, la que aún rige hasta el día de hoy, que es la de 1980, que fue impuesta en el marco del terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar comandada por Augusto Pinochet. Bueno, el primer proceso que ya ocurrió, que fue la Convención Constitucional, tuvo una amplia mayoría de sectores antineoliberales que redactó una propuesta que buscaba reordenar el modelo de desarrollo y económico con un fuerte enfoque puesto en el medio ambiente, que garantizaba la plurinacionalidad y generaba más justicia social en términos del sistema de salud, en términos del sistema educativo, y que fue ampliamente rechazado posterior a un feroz linchamiento mediático por parte de lo que es un blindaje comunicacional y cultural que desde mi punto de vista es aún más duro del que existe en la República Argentina. Bueno, en este segundo proceso, el de ayer, se ratificó lo que fue el masazo de rechazo a la propuesta recién descrita, a la primera. Y este nuevo órgano constituyente, que será el Consejo Constituyente, tendrá una mayoría del Partido Republicano, un partido de ultraderecha que reivindica la figura de Augusto Pinochet y del genocidio cometido durante aquella dictadura. Se esperaba que ellos iban a cosechar algo así como, primero dijeron 10, después las encuestas que ese partido manejaba decía 15 escaños. El tema del día de ayer es que consiguieron 23 escaños y tienen quórum propio para redactar lo que va a ser la nueva constitución, ¿no? Lo curioso, Leonel, que es muy interesante el planteo que haces para entender la situación que atraviesa Chile, es que estos representantes, en definitiva, en su momento se expresaron en contra de reformar la Constitución. Así es, cuando termina ocurriendo el plebiscito que buscó ratificar o rechazar el primer borrador constitucional del año pasado y que ganó tan fuertemente el rechazo, el Partido Republicano dijo, bueno, hasta acá llegamos, que siga la constitución de la dictadura, no nos metamos nuevamente en un proceso constitucional. Ellos no estuvieron de acuerdo con el acuerdo político que pavimentó el camino para este proceso constitucional y paradójicamente, obviamente se presentaron a la elección de ayer, otro tema más, se presentaron solo, es decir, sin ninguna alianza. Esta fue una lista puramente y exclusivamente del Partido Republicano, este partido de ultraderecha, y paradójicamente, después de no estar de acuerdo con esta nueva experiencia constituyente, la van a tener que liderar con quórum propio, con una mayoría tremenda, y que además, junto con la derecha, por decirla de alguna forma, la que fue siempre la coalición que apoyó a los gobiernos de Piñera, por ejemplo, entre tanto el Partido Republicano y esa derecha más piñerista, por llamarla de alguna forma, y para que lo puedan comprender la República Argentina, entre esos dos espacios que reivindican de alguna forma lo que fue la dictadura en este país, van a tener, digamos, en soledad la posibilidad de redactar la nueva constitución. Hoy, conversando con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, yo le preguntaba, bueno, ¿qué va a hacer ahora el
el campo nacional y popular de Chile, ese espacio del movimiento popular, lo que él me contestó es que al no tener mayoría tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y ahora al no tener mayoría en este nuevo órgano constitucional, se va a tener que apelar a una masa crítica fuertemente movilizada desde las calles para poder seguir protestando y empujando por las demandas del pueblo, ¿no? Y otra cosa más, Guadalupe, si me permitís decirte, sí, es que ayer también hubo un voto muy, pero muy grande de voto bronca, digamos, ¿no? El voto nulo, es decir, hombres y mujeres que se presentaron ayer en locales de votación y eligieron anular, enojados con el hecho de que el primer borrador no haya sido ratificado y muy desconectado con este nuevo proceso constitucional, eligieron anular el voto. Fue el 15% más o menos de votos bronca que eligieron por la anulación del voto y que, bueno, en esta pasada da la fuerte sensación que apoyó mucho al Partido Republicano y a la derecha en su conjunto, ¿no? Leonel, te pido si resumidamente podés darnos un pantallazo de cómo quedaría entonces conformado este Consejo. Vos decías, va a tener mayoría propia entonces la ultraderecha, ¿y qué representación tiene el gobierno de Boric? Bueno, 3/5 prácticamente el quórum que se necesita para redactar la Constitución la tiene la ultraderecha y la derecha. La coalición o el sector oficialista más o menos mantuvo la misma cantidad de escaños o mantuvo el mismo porcentaje, mejor dicho, que se venía planteando, especialmente en cuanto a lo que indican las encuestas de apoyo al presidente Boric, que fue más o menos un 30%, son 20 los escaños más o menos que tiene el sector oficialista, que va a quedar absolutamente en minoría, e insisto, acá lo que se está hablando mucho va a ser la necesidad de una gran movilización social para poder empujar las demandas del pueblo chileno. Bien, nos quedamos con eso. Leonel, muy clara entonces el reporte desde Chile y seguimos en contacto. Gracias. Un fuerte abrazo, chao.